Capítulo 14. Estoy seguro de que los rumores de Hogwarts han estado corriendo horas extras desde los eventos de anoche. Creo, Harry, que dado que estos eventos te afectan directamente, mereces una explicación. Gracias, señor. Se lo agradecería. Dumbledore tenía razón. Las teorías habían abundado. Desde que Dumbledore, McGonagall y Flitwick entraron al castillo con Sirius Black y otro mago no identificado bajo custodia, todos prácticamente habían estado perdiendo la cabeza. Como sabes, siempre se ha creído que Sirius Black, como guardián secreto, había traicionado a tus padres con Voldemort. Después de eso, Peter Pettigrew lo persiguió. Black mató a Pettigrew, junto con 13 muggles. Fue enviado a Azkaban, y el caso fue cerrado. Dumbledore suspiró. Ayer recibí una carta de Sirius. De hecho, la entregó un gato. En la carta, Sirius hizo algunas afirmaciones sorprendentes. Comillas que dijo el Dumbledore parecía cada vez más desamparado mientras hablaba. Afirmó que él no había sido el guardián del secreto. Había cambiado con Pettigrew. Después del cambio, Pettigrew los traicionó. Cuando se dio cuenta de lo que había sucedido, persiguió a Peter. Peter hizo que pareciera que Sirius voló la calle, y fingió su propia muerte. Era un animago no registrado. Se convirtió en una rata y escapó. Talento útil para tener. Sirius afirmó haber capturado a Peter. Dijo que podría probar su inocencia. Sin embargo, dijo que debía ir solo. Estaba escondido en la casa de los gritos y afirmó que solo confiaba en mí. Estúpido. Llevé a la profesora McGonagall y al profesor Flitwick. La profesora McGonagall es una animaga, y si bien yo puedo ser un maestro de transformaciones, ella conoce la transformación animaga mejor que casi nadie. Y la profesora Flitwick es una campeona de duelo. Entonces, ¿por qué convocaron al profesor Snape? No iba a dejar el castillo indefenso, ¿verdad? Además, los otros profesores necesitaban reunirse con los aurores a su llegada. Comillas. ¿Qué pasó en la casa de los gritos, señor? Se suponía que debía entrar solo. Entonces la profesora McGonagall asumió su forma animaga y el profesor Flitwick se desilusionó. Cuando entramos, encontramos a Sirius Black sentado en una mesa. Sostenía una rata. Después de atarlo, probé el. Imagínate mi sorpresa, Harry, cuando descubrí que Sirius había estado diciendo la verdad. La rata era un animago. Cuando lo obligaron a revelarse, se demostró que era Peter Pettigrew. Comillas. ¿Crees que estaba diciendo la verdad? Black. Los ojos de Dumbledore estaban muy lejos. Podría ser. La idea de que Peter traicione a tus padres tiene mucho más sentido que Sirius. Peter nunca fue tan aceptado entre los amigos de tu padre. Más que eso, Peter ha sido incapaz de dar una razón satisfactoria para vivir como una rata durante más de 3 años. Una década. Dumbledore suspiró de nuevo. Y creo que Peter tiene la marca tenebrosa. ¿No sabes nada? ¿Recuerdas? Comillas. ¿Qué es eso, señora? A veces lo olvido. La marca tenebrosa era el signo de Voldemort. La quemó en los brazos de sus seguidores. Podría usarla para convocarlos. Por supuesto, son capaces de ocultarla, pero puedes sentirla si sabes cómo hacerlo. Mirar. Mierda. Menos mal que no me marcaron entonces. ¿Qué pasa ahora, señor? Comillas. Ahora habrá un juicio. Creo que dentro de una semana. Puedes venir si lo deseas. El resultado te afectará. Comillas. ¿Cómo es eso? Dumbledore frunció levemente el ceño. Harry, Sirius Black es tu padrino. Legalmente, si es capaz, es tu tutor. Vivirías con él. Mierda. 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 No quiero. ¿Quién carajo? Lo primero que preguntó después de contar su historia fue si podía verte. No le debo nada. Debería haberse quedado y acogerme, en lugar de buscar venganza. Que se joda. Quiero vivir con los Malfoy. Por supuesto, tendrá que pasar algún tiempo en San Mungo. Nadie sale ileso de Azkaban. Definitivamente no después de 12 largos años. Entonces voy a vivir con alguien más loco que yo. A la mierda eso. Comillas. Señor. Dijo Harry, tentativamente. Comillas. Tendría que vivir con él. Quiero decir, no lo conozco, y me he estado quedando con los Malfoy, han sido como una familia para mí. Algo cruzó la expresión de Dumbledore en ese momento. Harry, creo que sería mejor si vivieras con tu tutor legal. Quizás podrías dividir tu tiempo entre Sirius y los Malfoy. Suponiendo que el juicio lo reivindique, por supuesto. Mierda. Comillas. ¿Por qué no pueden simplemente usar una poción de la verdad? Leí sobre Veritaserum, no aclararía eso todo. Dumbledore se rió entre dientes. Por supuesto que has leído sobre esto. Veritaserum no se acepta como evidencia. Tiene demasiados defectos. Comillas. Defectos. Sí. Dumbledore le sonríe a Harry. La magia no lo resuelve todo. El Veritaserum puede ser superado de varias maneras.
La magia mental puede usarse para derrotarlo, al igual que las verdades a medias. Sin mencionar que es posible desarrollar una resistencia contra él, o incluso simplemente contra él. Toma el antídoto antes de tiempo. Harry simplemente asintió. Si desea estar presente en el juicio, hágamelo saber con anticipación. El profesor Snape lo traerá y tendré que conseguir un reemplazo. Quiero ir, dijo Harry de inmediato. Muy bien. Mientras tanto, te sugeriría que estudies para tus exámenes. No querrás arruinar tu excelente historial, ¿verdad? Ya he empezado. Por supuesto que sí, dijo Dumbledore en voz baja. ¿Te sientes con ganas de continuar nuestra conversación? Harry se encogió de hombros. Ni siquiera un poquito, Harry, no puedo ayudarte en nada a menos que estés dispuesto a hablar. ¿Vuelve a hablar de eso?, susurró Harry. Entonces, ¿por qué lo mencionaste? Porque también ayuda. Después, ayuda entonces, no vale la pena lidiar con algo de dolor para mejorar tu situación general. Harry se encogió de hombros nuevamente, mirando hacia abajo. ¿Le resulta difícil aceptar que la situación pueda mejorar? No es eso, así que ¿qué es lo es? Solo que no debería tener que seguir lidiando con esto. Fue hace años y aún así, todavía lo eres. Tal vez simplemente nunca lidiaste con eso. En primer lugar, tal vez la habitación quedó en silencio. Snape esperó a que Harry hablara. Cuando el silencio comenzó a volverse opresivo, Harry lo hizo. Me violó, dijo en voz baja. Y me dolió. Me jodió. Me hizo sentir débil. Inútil. Ni siquiera podía defenderme. Ni siquiera podía hacer que se detuviera. Pero lo hiciste. Al final lo hiciste. No podía controlar eso. Simplemente sucedió. Estaba débil y él me hizo sentir que lo merecía. ¿Acaso tu Harry se desplomó? No lo sé. Yo era solo un niño. Pero no pude detenerlo, así que debí haberlo hecho. No te merecías eso. Ningún niño merece ser tratado así. Y dudo mucho que exista un solo niño que pudiera haberse defendido de eso. Harry se encogió de hombros nuevamente. ¿Alguien podría hacerte eso ahora? Harry levantó la vista bruscamente. No. Yo los mataría entonces. ¿Por qué todavía le tienes miedo? ¿Por qué todavía le tienes miedo a él? ¿Quién dijo que le tengo miedo? La voz de Harry se elevó bruscamente mientras hablaba. Él es la forma que adopta tu Bogart, ¿no es así? ¿Quién te dijo eso? Harry casi gritó. Les dije que no hablaran de eso. Me aseguré de Lupin, dijo Snape en voz baja. ¿Cómo carajo pensó? Convocó una reunión con Dumbledore y conmigo. Estaba preocupado, no era asunto suyo quizás. Sin embargo, él creía que así era. No me importa lo que él pensara, el Harry. Ya está hecho. ¿Por qué todavía le tienes tanto miedo a este hombre? ¿Por qué arruinó mi infancia? ¿Tienes miedo de él o de lo que representa? ¿Tienes miedo de él, del hombre que abusó sexualmente de ti, o de lo que representa? ¿Qué crees que representa? Él representa que eres débil. Que puedes ser lastimado. Muchas de tus acciones podrían atribuirse a eso. La cantidad de esfuerzo que pones en aprender hechizos de combate, por ejemplo. No te permite ser vulnerable. ¿Y qué? ¿Por qué es eso algo malo? No lo es. A menos que dejes que te controle. A menos que te impulse, elija cada uno de tus movimientos por ti. ¿Y cómo se supone que voy a detener eso? Primero, cada vez que te consideres débil o pienses en lo que te hicieron, aclara tu mente. Eso es todo lo que dices. Aclara tu mente, pero silencio. Obviamente esto es difícil para ti, pero no toleraré la insolencia. Respirando profundamente, Snape continuó. Aclara tu mente y enumera las razones por las que no eres débil. Porque no te podrían hacer algo así ahora. Harry parecía extremadamente poco convencido. ¿Qué pensamiento te produce el sentimiento opuesto? Uno de fuerza, en lugar de debilidad cuando pienso en lo que le he hecho a otras personas. Snape se quedó absolutamente quieto por un minuto, antes de suspirar. Entonces concéntrate en eso. Piensa en cómo has ejercido poder sobre los demás. Harry asintió. Harry. Lo que te hicieron está en el pasado. Debes dejarlo ahí. Solo importa tanto como permitas que aún te afecte. Gracias, murmuró Harry. Snape se limitó a mirarlo fijamente durante unos minutos, antes de suspirar de nuevo. Pasado. Mañana te llevaré a ver el juicio de tu padrino. ¿Estás preparado para eso? Sí. Snape lo miró con cautela. Habrá mucha discusión sobre tus padres. Estas no significan nada para mí. Nunca los conocí. Bien, podrían haber sido extraños. Snape lo observó por unos minutos más. Muy bien. Prepárate para salir a las 7 de la mañana. Allí iremos por Red Flu, señor, y Dumbledore dijo que Black es mi padrino.
Si lo declaran inocente, realmente tendré que vivir con él probablemente, al menos durante parte del tiempo comillas, pero no conozco a este tipo. Preferiría quedarme con los Malfoy, pero legalmente, es su derecho. Si te niegas por completo y él recurre a la ley, atraerá atención no deseada hacia los Malfoy. ¿Quieres que alguien mire demasiado de cerca lo que está sucediendo en Malfoy Manor en este momento? No, dijo Harry hoscamente. Entonces ahí está tu respuesta. Simplemente necesitas convencer a Black para que te permita pasar tiempo con los Malfoy. Estarás bien, es fácil para ti decirlo, murmuró Harry mientras salía. Sirius Orion Black. Antes de comenzar con el objetivo principal de nuestro juicio, nos gustaría que nos contaras cómo lograste escapar de la prisión de Azkaban. Sirius miró a Madame Bones. Estaba sentado, con cadenas subiendo sigilosamente por sus brazos, en una silla en el centro de la sala. La misma sala del tribunal en la que habían juzgado a Lockhart. A unos metros de él, estaba sentado Pettigrew, también encadenado a una silla. Si bien Sirius no parecía demasiado nervioso, aparte de algún tic ocasional, Pettigrew parecía francamente aterrorizado. Soy un animago. No registrado, dijo Black, con voz ronca y ronca. Nadie lo sabía, así que no se puso nada en marcha para impedirme cambiar de forma comillas tan sencillo como eso, dijo Bones, sus quevedos levantándose sobre su rostro. Necesitaba una razón lo suficientemente fuerte para impulsar mi mente a la acción. La obtuve cuando vi pruebas de que Pettigrew estaba vivo. Surgieron murmullos en la sala del tribunal. Comillas, ¿qué prueba fue esa? Me dieron una copia del diario El Profeta. Había un artículo sobre los Weasley ganando la lotería. Tenía una foto familiar. Vi la rata mascota de mi hijo. Era Peter. Comillas, ¿cómo pudiste haber estado tan seguro? Sirius se rió. Peter se retorció. Nos convertimos en Animagi juntos. Peter necesitaba nuestra ayuda para manejarlo. Todavía estábamos en Hogwarts en ese entonces. Debí haberlo visto cambiar 100 veces si lo vi hacerlo una vez. Reconocería a esa maldita rata en cualquier lugar. Cuidarás tu tono, lo siento. 12 años en Azkaban afectan tus patrones de habla. Los murmullos se hicieron más fuertes. Orden, gritó Bones, golpeando su pequeño martillo. Sirius Orion Black. Te interrogarán sobre los acontecimientos previos a la Jouen de 1981. Responderás con la verdad. Sirius asintió. Cuéntale al tribunal lo que pasó. Recibimos información de que Voldemort iba tras James y Lily. Se escondieron, bajo el Fidelius. Dumbledore lo lanzó y yo era el guardián secreto. Pero empezaron a perseguirme. Me preocupé. Pensé que solo sería una cuestión de tiempo hasta que me atrapen. Sirius dejó de hablar. Respiraba muy rápidamente y luchaba con los brazos contra las cadenas. Le dije a James. Sugerí que cambiáramos a los guardianes del secreto. No se lo dijera a nadie. Que siguieran persiguiéndome, y si los mortífagos me atrapaban no podría contarlo. Al final, logré que James aceptara. Sirius estaba llorando ahora. Aún así logró hablar, su voz cambiaba de tono cada 2 palabras. Estuvo de acuerdo en convertir a Peter en el guardián del secreto. Solo yo, James, Lily y Peter lo sabíamos. Peter iba a esconderse. Yo era el único que sabía dónde estaba. Fui a ver cómo estaba unos días después. Eso fue a Jouen, comillas, y inquirió Madame Bones. Comillas, el cabrón no estaba allí. Fui con James y Lily. Y comillas habían sido asesinados. El aullido de rabia y dolor de Sirius sorprendió a más de un miembro de la audiencia. Comillas, estaban muertos. Entonces llegó Hagrid. Quería llevarme a Harry, pero Dumbledore había enviado a Hagrid para que le llevara al niño. Así que fui tras Peter. Comillas, ¿por qué? Comillas, ¿por qué sí? ¿Por qué? ¿Por qué sentiste necesario perseguir a Pettigrew 3? Quería matarlo. Nos traicionó a todos. Comillas, fuiste tras él con la intención de asesinarlo. No habría sido un asesinato, dijo Sirius con amargura. Habría estado equilibrando la balanza, como quieras llamarlo. Tu intención era matarlo, sí. Mátalo, tráelo. No lo sé. No estaba pensando con claridad. James y Lily estaban, aulló de nuevo, un grito animal. Señor Black. Contrólese. Con los ojos enrojecidos, Sirius la miró. Comillas, ¿qué pasó cuando lo encontraste? Nos batimos en duelo. Atrajo a una multitud de muggles. Sus hechizos seguían extendiéndose. Y yo estaba tratando de proteger a los muggles. Gritó algo sobre cómo maté a James y Lily. Lanzó algún hechizo. No sé qué, pero explotó en la calle. Lo vi cambiar de forma y simplemente me desplomé entre los cuerpos y los escombros. Creo que me estaba riendo. Comillas, ¿por qué te reías? Comillas, porque estaba perdiendo la puta cabeza.
Mis mejores amigos habían sido asesinados, alguien a quien yo consideraba un amigo nos había traicionado y a mí me acababan de incriminar. No hay más preguntas por ahora. El Vicengamot llama a Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore. Dumbledore se levantó. Jefe brujo Dumbledore. ¿Es cierto que colocaste un amuleto Fidelius para James y Lily Potter y Sirius Black era el guardián secreto correcto? Díganos, por favor, ¿es posible que el guardián secreto nombre a otro guardián secreto en su lugar? Es muy posible. Independientemente de la historia del señor Black, tenemos muchos precedentes históricos de esto, y esto no requeriría la presencia del lanzador. El lanzador, de hecho, no necesitaría estar consciente de esto. El lanzador no necesitaría ser consciente de esto, correcto. Gracias, jefe brujo. Eso será todo. El día de Dumbledore vuelve a bajar. Muchos de los Vicengamot tenían expresiones pensativas. El Vicengamot llama a Oscar Cordimon. Un mago flaco de pelo largo se puso de pie. Obliviator Cordimon, junto con el jefe inefable de la Cueva de los Recuerdos, ha examinado los recuerdos del señor Black sobre los eventos en discusión. ¿Cuál es tu opinión? Los recuerdos del sujeto no parecen haber sido alterados. Reflejan exactamente lo que ha dicho al tribunal. Estallaron murmullos emocionados. Según sus recuerdos, estaría de acuerdo con su testimonio. Sí, gracias. Por favor, tome asiento. Peter Pettigrew, gritó Madame Bones, silenciando a todos. ¿Cuál es tu versión de los hechos? Y después de que quien tú sabes mató a James y Lily, Sirius me atacó. Está mintiendo, yo nunca fui el guardián secreto. ¿Por qué has pasado los últimos 12 años viviendo como una rata? ¿Por qué fingiste tu muerte? Tenía miedo. Peter tembló mientras hablaba. Desagradable. Asustado. ¿De qué? Tengo miedo de él. Peter intentó señalar a Sirius, pero no pudo levantar la mano. El señor Black estaba en Azkaban. ¿Qué razón tenías para temerle? Se escapó, no. Pettigrew gritó estridentemente. ¿Cómo pudiste saber que escaparía? De hecho, si hubieras anunciado que era un animago, escapar habría sido imposible para él y obviamente fue entrenado por ya sabes quién, y retira eso, carajo, gritó Negro. El señor Black, retira eso. Black gritó de nuevo, ignorando las llamadas de Madame Bones. Yo, entrenado por Voldemort. Pettigrew chilló. ¿Por qué lo hiciste, Peter? ¿Tenías miedo? Señor Black. Cállate o hubiéramos muerto por ti. Cada uno de nosotros, y señor Black. Sea mentiroso, gritó Peter. Todos ustedes me odiaban. Siempre fui el blanco de sus bromas. Y cuando encontré a alguien que me trató con respeto, que vio lo que podía ofrecerle, yo. Pettigrew chilló con fuerza. Sirius lo miró con salvaje triunfo. La sala del tribunal estaba en un silencio sepulcral. Señor Pettigrew, está admitiendo que lo hice, está bien. Pero solo porque de lo contrario me habría matado. Deberías haber muerto. Murió, más bien un chorro de luz golpeó a Black. Aunque continuó abriendo y cerrando la boca, formando palabras claramente, no salió ningún ruido. Señor Pettigrew, está afirmando que traicionó a los Potter por temor a perder su vida. Pettigrew miró hacia abajo, completamente derrotado. Sí, dijo en voz baja. ¿Y qué hay de tu ataque a los muggles? Dejaste 13 cuerpos. Estaba actuando en defensa propia y eras capaz de actuar sin asesinarlos. Claramente intentabas incriminar al señor Black y te negaste a proporcionarnos recuerdos de ese periodo de tiempo. Responde honestamente. Estabas sirviendo a quien tú sabes. Yo estaba tratando de díganos la verdad y tal vez seamos indulgentes. Por favor. Estaba aterrorizada. Él estaba ganando la guerra y yo solo quería sobrevivir, así que traicionaste a tus amigos, incriminaste a un hombre inocente y ayudaste a un enemigo conocido del mundo mágico. Todo a favor de declarar a Sirius Orion Black inocente de todos los cargos. Se levantaron todas las manos. Sirius Black. Eres víctima de un gran error judicial. Tienes las disculpas del tribunal. Mereces mucho, mucho más. Por la presente, estás bajo la custodia de San Mungo. Tan pronto como seas declarado apto, será devuelto a la sociedad mágica. Las cadenas de sus brazos se retrajeron. Sirius levantó la vista con total incredulidad. Todos a favor del beso de los dementores para Pettigrew. Harry intentó contar las manos, eran demasiadas. Definitivamente más de la mitad. Mierda. Eso fue tan rápido. Peter Pettigrew. Eres una absoluta vergüenza para el nombre de la hechicería. Eres una vergüenza para el nombre de la amistad y la lealtad. Sufrirás el beso del dementor. Tu cuerpo será remitido al Departamento de Misterios para su estudio.
La sentencia realizarse de inmediato ignorando los gritos y protestas de Pettigrew, un auror pasó junto a él hacia una puerta en la parte trasera de la sala del tribunal. Un dementor siguió al auror de regreso a la sala del tribunal. Inmediatamente, la temperatura en la habitación bajó drásticamente. El dementor comenzó a deslizarse hacia Pettigrew. Comillas, por favor. Prometieste deniencia a Madame Von Slomiro. A sus pies crecía un charco. Esto es más indulgente de lo que te mereces, dijo en voz baja. El dementor lo alcanzó. Sus luchas y gemidos disminuyeron dramáticamente. Unos dedos largos y muertos le agarraron la barbilla y le obligaron a levantar la cara. Los dementores bajaron su capo. Estaba de espaldas a Harry, por lo que no podía ver lo que había debajo. Pettigrew, sin embargo, sí podría. Sus gritos llenaron la habitación. El dementor bajó la cabeza hasta que estuvo a solo unos centímetros de la de Pettigrew. Se escuchó un ruido áspero y traqueteante. Las manos de Pettigrew tamborilearon con un loco tatuaje en su silla. Se podía ver una luz plateada elevándose a través de su cuerpo. Salió de su boca y por un segundo Harry lo vio. Solo una mancha, una masa plateada. Desapareció. El dementor levantó su capucha y soltó la barbilla de Pettigrew, causando que su cabeza cayera sobre su pecho, dejando un rastro de baba saliendo de su boca. El auror se llevó al dementor con su caballo Patronus. Cuando la puerta finalmente se cerró detrás de ella, Madame Bones habló de nuevo, sonando claramente nerviosa. Se levanta la sesión. Que Dios tenga piedad de nuestras almas, comillas, esperar, gritó Negro. Cuando se eliminó el hechizo silenciador me nombraron padrino de Harry Potter. Quiero la custodia de lo. Mierda, Madame Bones parecía extremadamente insegura. Cuando el personal de San Mungo te declare mentalmente apto, se te otorgará la custodia. Siempre que nadie más tenga actualmente la custodia, por supuesto. Entonces Black fue llevado por dos aurores. Mientras Snape arrastraba a Harry con él hacia las rejillas Flu, Harry no estaba pensando en el hecho de que acababa de ver a un hombre al que le comían el alma. Estaba pensando más en el hecho de que no le había molestado en lo más mínimo. Jesús. ¿Realmente estoy jodido? No. Oficina del director, Hogwarts. Albus Dumbledore suspiró mientras miraba la vieja y arrugada fotografía. Una lágrima cayó de su larga y torcida nariz. Desde su posición, Fawkes pareció sentir la angustia de su viejo amigo. El Fénix trinó, dando paso a una canción. Ahora no, Fawkes, dijo Albus en voz baja, a veces, la tristeza es merecida. Fawkes pareció molesto y colocó su cabeza bajo su ala. Albus volvió a mirar la foto. La mayoría de las personas que había en él estaban muertas. Los hermanos Prewett, Benifenwick, los Mackinnon, Lily y James. Los Longbottom. Habiendo sufrido un destino peor que la muerte. Sirius, 12 años en Azkaban. Pedro, un traidor. Albus sabía cuando inició la orden que no siempre tomaría la decisión correcta. Por muy brillante que fuera, todavía era solo un ser humano. Y los humanos cometemos errores. Sin embargo, algunos de esos errores le pesaron mucho más que otros. Debería haber sido el guardián secreto. Debería haber puesto más seguridad sobre Frank y Alice después de ese Halloween. Debería haber presionado para que se juzgara a Sirius. Ese fue el que más dolió. Como jefe de brujos, ha estado totalmente en su poder garantizar que Sirius no sea juzgado en ausencia. Pero no lo había hecho. Y Sirius había sido quien pagó el precio. O, había tenido buenas intenciones, pensando que si lo hubieran juzgado, Sirius habría sido besado. Pensar que una sentencia de cadena perpetua en Azkaban era mucho mejor que la posible eternidad de tormento que causaría el beso de los dementores. Pero ahora lo sabía mejor. Si hubiera presionado para que Sirius fuera juzgado en persona, la verdad habría salido a la luz. Si ese hubiera sido el resultado, Harry habría tenido una infancia saludable. Habría sido criado por alguien que lo amara y cuidara de él. Comillas, fui arrogante. Alguna vez la arrogancia ha sido mi defecto. Muchas vidas se habían arruinado debido a sus errores. Y ahora, la guerra volvía a empezar. Es cierto que Mundungus a menudo hacía el acto de desaparecer. Sin embargo, normalmente Albus sería capaz de localizarlo tan pronto como lo deseara. Mundungus no aparecía por ninguna parte. Y Mundungus había estado espiando a un grupo de exmortífagos que habían comenzado a reunirse nuevamente. El problema seguía siendo que Albus estaba parado en la oscuridad. Tenía muy poca información, solo unas pocas suposiciones e ideas a medio formar. La piedra estaba a salvo, eso lo había confirmado Nicholas. Aún así no descartó muchos otros métodos que Tom podría haber usado para recrear un cuerpo.
Albus podía pensar en varios rituales que cumplirían ese propósito. Si él supiera de ellos, tendría que asumir que Tom también los conocía. ¿Me atrevo a hacer suposiciones? ¿Me atrevo a construir un plan de batalla a partir de un castillo de naipes? ¿Había regresado Tom? Albus no podía decirlo con certeza. Ni siquiera podía arriesgarse a hacer una suposición suficiente para seguir adelante basándose en ello. Peor aún, ¿me atrevo a permitir que las dudas me paralicen? Estamos en la calma antes de la tormenta. Mis acciones ahora podrían salvar tantas vidas, pero si tomaba decisiones equivocadas, podrían condenar a la misma cantidad de personas. Al menos Sirius obtendrá la custodia de Harry. Si Harry tendrá que luchar contra Voldemort, que tenga tiempo con alguien que lo ame. Dumbledore frunció el ceño. Esperaba que Harry se acercara a Sirius. Sirius era un vínculo vivo con los padres de Harry, alguien que los conocía mejor que nadie. Alguien que pudiera colmar a Harry con el amor y el cuidado incondicionales que tanto necesitaba. Mientras tanto, Albus tendría que estudiar y planificar. Y espero que no estuviera cometiendo un error enorme. Sala común de Slytherin. Pansy Parkinson dejó a un lado la carta de su madre y suspiró. Odiaba las cosas de capa y daga, y los juegos de palabras y los mensajes ocultos realmente la molestaban. Pero si estaba leyendo bien la carta, entonces su madre había estado evitando decir ciertas cosas con mucho cuidado. Deseo darte un consejo, pero lo que debo decirte debe mantenerse en secreto. Necesitaría que me hicieras una promesa, una que no romperías antes de que pudiera hablar libremente. Ahora, a menos que Pansy lo estuviera malinterpretando por completo, su madre quería que ella hiciera un voto inquebrantable antes de hablar de Harry. Eso fue bastante preocupante. ¿Qué puede decir ella que requiera tal secreto? Para decirlo a la ligera, Pansy estaba preocupada. Cuando le pidió consejo a su madre sobre Harry durante las vacaciones de Pascua, notó el miedo que sus palabras causaron en su madre. Eso había sido aterrador. Su madre no tenía miedo de nada. ¿Qué pudo haber hecho Harry para preocuparla tanto? ¿Por qué su padre, un hombre imperturbable, era tan reacio a hablar siquiera de su novio? Y ahora esto. El voto inquebrantable. Fuera lo que fuese, era grave. Y Pansy solo quería entender a su novio. En realidad, lo único que quiero es que él hable conmigo. Para no mirarme como si fuera una especie de muñeca sexual o algo así, pero todo lo que Harry parecía querer era que ella jugara con su polla. Porque no puedo simplemente romperlo. Ella sabía la respuesta a eso. Porque a veces, Harry me aterroriza. Porque no sé qué haría. Porque creo que podría lastimarme. Pansy empezó a llorar suavemente. Ella nunca lo había admitido ante sí misma. Nunca admitió que le tenía miedo a su novio. Y ahora que finalmente lo había hecho, se sentía demasiado aterrorizada para hacer algo al respecto. ¿Y qué? Debería dejar que me use como quiera. ¿Y si quiere follarme? O peor. No puedo simplemente darme la vuelta por eso. Salió de la sala común y caminó de espaldas hacia su habitación. Su pluma y su pergamino estaban allí arriba, y tuvo que responderle a su madre, decirle que estaría dispuesta a hacer cualquier voto que su madre quisiera. Para decirle que necesitaba ayuda. Volvió a bajar unos minutos más tarde para buscar la carta de su madre. Nadie le dijo que Daphne lo había leído mientras ella no estaba. Y no notó la pequeña sonrisa que hizo que los labios de su amiga se curvaran. Mansión Malfoy está sorprendentemente lúcido, mi señor Voldemort tamborileó con los dedos de una mano en el brazo de su silla y saludó con la otra. Tragando, el sanador de Sain continuó. Esperaba que no respondiera, después de años de estar bajo el imperio y de su tiempo en Azkaban antes de eso. Sin mencionar los efectos que el aislamiento puede tener en el cerebro. Sin embargo, él entiende lo que ha sucedido y está capaz de mantener una conversación. Él sigue disculpándose con usted, mi señor, por fallarle. Comillas, como está físicamente débil. Sus músculos están particularmente débiles por la falta de uso, y aunque no está desnutrido, está por debajo de un peso saludable. Creo que con un régimen de dieta y ejercicio, junto con algunas pociones nutricionales, debería estar en buena forma física en cuestión de meses. Todavía no puedo hablar con suficiente claridad sobre su estado mental, mi señor, me disculpo, pero necesitaré más tiempo para hablar con él y observar antes de tener una comprensión clara. Adivina y es difícil de decir. Creo que si recibe compañía y conversación mejorará. Es posible que necesite tomar pociones para ayudar a sanar su mente, y tal vez incluso sueños al principio. Sin hacer ninguna promesa, lo mejor que puedo estimar en este punto es tenerlo mentalmente funcional casi al mismo tiempo que físicamente.
Puedes irte. Envía a Lucius tartamudeando su agradecimiento, el sanador salió de la habitación. Lucius entró y encontró al señor oscuro sentado, con la mano alrededor de su barbilla, sumido en sus pensamientos. Cayó de rodillas ante su maestro y le ordenaron que se pusiera de pie. Lucius. ¿Cómo estamos con los preparativos para Azkaban? Las negociaciones con los dementores continúan, mi señor. Sin embargo, Brutus cree que están mejorando. Además, Brutus ha logrado colocar a uno de los nuestros dentro de la fuerza de guardia de Azkaban, OMS, dijo Voldemort, interrumpiendo el suave acento de Lucius. Cuthbert Yates, mi señor, la próxima vez que Yates salga de la isla, me lo traerás como mi señor desee. Casi he completado las medidas de seguridad para mis nuevas viviendas, Lucius. Necesito un elfo doméstico. Esas son noticias maravillosas, mi señor, yo no pedí tus maullidos aduladores. Pedí un elfo doméstico. Disculpas, mi señor, dijo Lucius, inclinándose profundamente, es aceptable. Tufty no. Necesito un elfo que nunca haya servido a otro. Consígueme uno. Será hecho. Mira que así es. Déjame. Mientras Lucius salía de la habitación, Voldemort volvió a pensar profundamente. Sus planes avanzaban. Pronto llegaría el momento en que el mundo temblaría ante su regreso. Solo quedan algunas cosas por implementar. Necesito un reportero entonces, Harry. ¿Estás listo para vivir con un ex convicto probablemente loco? Cállate, Blaise. Lo siento, dijo Blaise, levantando las manos en un gesto apaciguador, simplemente creo que es extraño que por supuesto que es jodidamente extraño. Harry, relájate. No es exactamente algo que puedas ocultar. Al menos no desde ese artículo. Maldita Rita Skeeter, pensó Harry sombríamente, perra tiene que sacar todo a la luz. Sí. Ella es la que va a escribir sobre mi infancia. Lo que quise decir es que es extraño que una de las noticias más importantes de los últimos 13 años sea que Black era inocente. Y todo el artículo habla de cómo obtendrá la custodia de ti. Lo sé, dijo Harry, apuñalando su tocino. Ni siquiera lo conozco, la verdad es que no, pero sí, estuve en el juicio. Pero no tuve exactamente la oportunidad de hablar con él. Entonces viste a Pettigrew recibir el beso. Tracy dijo con entusiasmo. Sí, dijo Harry, apuñalando su tocino nuevamente. Se hizo añicos muy satisfactoriamente. Entonces, así que lo que lo viste. Ella medio gritó, medio susurró, su alma sí. Aunque no fue mucho. ¿Qué quieres decir con que no fue mucho? Tenía esa expresión en su rostro. El que usó durante cada lección. Dios, ella está tratando de memorizar lo que estoy diciendo. Era solo esta masa. Una masa plateada. No se parecía a nada. ¿Qué pasó exactamente? El dementor acaba de simplemente lo succionó. Se podía ver cómo subía por su pecho, luego quedó suspendido en el aire por un segundo, luego el dementor se lo tragó. Lo que le sucedió. Dijeron que iban a entregar su cuerpo al departamento de misterios, y no. Me refiero a lo que pasó una vez que le quitaron el alma o acababa de terminar, como si no fuera nada. Su cabeza simplemente cayó hacia adelante y uff. Tienes que hablar de esto mientras comemos pan. Si les lanzó una mirada asesina. Por un segundo, una ira ardiente invadió a Harry. Perra. Eres mío. No. Aclaró su mente, casi sin tener que pensar en ello. Lo siento, nena, dijo, rodeándola con un brazo. Ella se tensó, casi imperceptiblemente. ¿De qué va todo eso? Sin embargo, la culpa es de Tracy. Ella lo mencionó. La culpo a ella, dijo Pansy, remilgadamente, y te culpo a ti por alentarla. Por supuesto, hubo otros efectos secundarios de que Sirius Black fuera una historia inocente. Efectos secundarios como el escondite de Peter Pettigrew durante los últimos 12 años han salido a la luz. Oye, Weasley, llamó Draco, escuché que Pettigrew iba a enseñarle a toda tu familia a convertirse en ratas. Aparentemente, eso significaría que todos podrían tener más espacio en su choza. Las orejas de Weasley se pusieron de un rojo brillante y se dio la vuelta, con Granger agarrando su brazo. Pero Draco no se rindió. También escuché que Pettigrew quería esconderse del señor oscuro. Pero no podía soportar el hedor de los muggles, así que el discurso de Draco fue interrumpido por Granger, que se dio vuelta y lo abofeteó en la cara. Pésimo, podrido. Por un momento, nadie pudo hacer nada más que mirar. La perra en realidad golpeó a Draco otra vez, y Harry y Theo simplemente miraron con los ojos muy abiertos. Déjame en paz, Ron dijo, liberándose del agarre de Weasley y sacando su varita. Por un momento, todo en lo que Harry pudo pensar fue en Crucio con ella.
Azkaban de por vida. La cordura rápidamente se reafirmó y en su lugar la golpeó con una estupefacción. Cuando Granger cayó, Weasley lanzó un rugido ininteligible y cargó directamente hacia los tres Slytherin. Idiota, ni siquiera ha sacado su varita. Dejar estupefacto. El chorro rojo golpeó a Weasley y Harry bajó su varita mientras el coño pelirrojo caía al suelo. Santo cielo, susurró Theo, sonando asombrado. Esa perra. Esa perra sucia, apestosa y sangre sucia. Ella me golpeó. Lo vimos, dijo Harry, todavía mirando su forma boca abajo. Necesita aprender cuál es su lugar, susurró una voz astuta. ¿Cómo se atreve? Perra sangre sucia, dale una lección. Harry sintió que algo se movía mientras miraba la forma inconsciente. Entonces, ¿qué deberíamos hacer con ella?, murmuró, todavía sin levantar la vista. ¿Qué quieres decir? Harry Theo parecía muy nervioso. Ella necesita aprender una lección, dijo en voz baja. Alguien tiene que ponerla en su lugar. Ratón de biblioteca reprimido. Probablemente esté jodidamente salvaje si la desnudas. Harry. Creo que deberíamos dejarla aquí. No quiero que me atrapen ni nada. No te preocupes, Theo. Draco, ¿qué piensas? Draco compartió una mirada preocupada con Theo. Harry todavía no había levantado la vista. ¿Qué tenías en mente?, preguntó, impresionado por cómo se las arregló para mantener el nivel de su voz. No lo sé, dijo Harry. Respirando más rápido, podríamos llevarla de regreso a nuestras habitaciones, o incluso enderezó el cuello y encontró los ojos de Draco con los suyos. La cámara de los secretos. Tienes que hablar Parcel para llegar allí, Harry. No creo que sea tan buena idea. ¿Por qué no? Mira, sacó su capa de invisibilidad de su bolsillo. Tada. Nadie nos verá llevándola, y podríamos hacerlo que queramos. Simplemente olvidarla después, y estás bromeando, ¿verdad? Harry miró el rostro horrorizado de Theo. Por el rabillo del ojo, vio la expresión de Draco. Por supuesto, soltó una risa descaradamente falsa. Bien. Prefiero follarme a un perro que a una sangre sucia, dijo Draco con saña, antes de escupirle en la cara. Dame una bofetada. Puta de mierda, los dejaron allí. Inconscientes en el suelo. Draco. Harry está bien. ¿Qué opinas?, murmuró en respuesta. Theo pensó unos minutos antes de responder. No creo que lo sea. En absoluto. ¿Qué te da esa impresión? Draco gruñó, prácticamente apuñalando el pergamino con su pluma. Probablemente empezó cuando intentó hacerme un crucio. Levantó la vista para ver a Draco mirándolo con la boca ligeramente abierta. Él intentó, sí. Logré esquivarlo, pero ¿por qué? ¿Qué carajo hiciste? Estábamos hablando de algo. Me dijo que no se lo dijera a nadie. Theo. Draco se frotó la frente. ¿De qué estabas hablando? No puedo decirlo. Me dijo que no lo hiciera. Me matarás si lo hago. Theo. Necesitas Draco. Tienes que callarte. No estoy diciendo, ¿vale? Solo estoy tratando de descubrir qué carajo está pasando por su cabeza. ¿Qué pasó con Granger hoy? Eso no fue nada. No tienes idea. La mierda que ha hecho. Las cosas que tuvo que hacer en nuestra iniciación, sí. Draco lo miró. Te lo diré si me lo dices, vamos. Me dijo que no lo dijera. Entonces dame un tema general. Theo guardó silencio por un momento, antes de decir, en voz baja, su infancia. Él me contó todo sobre eso. ¿Cómo esta parte no? No sobre esto. ¿Cómo se trata de? Theo miró a su alrededor con nerviosismo, sobre ese tipo en el que se convirtió su Bogart Draco Siseo mientras aspiraba aire. Había pensado mucho en eso. Preguntándose qué podría ser. Tenía algunas ideas, pero nunca el coraje para preguntarle a Harry. Él hizo comillas. No lo estoy diciendo. Draco, no estoy diciendo, joder, vale. Pero lo presioné para que hablara sobre eso, y se enojó mucho, y trató de hacerme un crucio. Y luego todo este asunto de hoy. Estoy preocupado por él. Va a entrar en Azkaban. Draco se rió, completamente sin humor. He estado preocupado por eso durante meses. ¿Y qué? No hay nada que pueda hacer al respecto. Hablé con Snape, pero eso es todo. Las cosas que el señor oscuro le obligó a hacer lo han retorcido. Que era. Los gritos llenaron la habitación. La voz de su mejor amigo preguntó suavemente, ¿renuncias? Su mejor amigo continuó desollando al muggle, la sangre se acumulaba a sus pies, mientras una luz loca bailaba en sus ojos. Tuvimos que matar a los muggles. Ambos eran sacerdotes. El señor oscuro le dijo a Harry que hiciera que uno renunciara a su fe. Theo observó con horrorizada fascinación cómo Draco continuaba, con los ojos distantes. Y Harry, él simplemente. Fue una locura.
Estaba crucificando a este tipo y arrancándole la piel, y seguía preguntándole si renunciaría. Con esa voz realmente suave. Y le encantaba. Se excitó, el Draco miró fijamente a Theo. Cuando el señor oscuro dijo que Harry reacciona fuertemente a la magia oscura, no tenía idea de lo que quería decir. Lo entendí esa noche. La sangre de Muggle estaba esparciéndose por todas partes, y Harry siguió adelante. Y cuando se quitó la máscara, tenía sangre en la cara. Y estaba sonriendo. Le encantó. Theo asintió. Había visto esa expresión en el rostro de Harry cuando demostró los imperdonables. Y desde entonces, ha sido diferente. Más duro. Más enojado. Snape dijo que hablaría con él, pero no creo que eso ayudara. Pansy le tiene miedo, dijo Theo de repente. Comillas que mírala. Cuando Harry no está mirando, ella le lanza esta mirada. Le tiene miedo, te lo aseguro. Mierda, comillas que vamos a hacer. Habla con Snape otra vez. Tal vez se le ocurra algo. Espero que pueda. Créeme, Theo. Si alguien puede, es él. Antes de que se vayan, tengo aquí los resultados del año. Todos se callaron y dejaron de empacar sus cosas mientras Flint continuaba. Me complace informarles que cada uno de ustedes ha obtenido una calificación aprobatoria. Si lo desean, pueden continuar en esta clase el próximo año. Harry miró el papel que aterrizó en su escritorio. Había una O grande garabateada en la página superior. Te he calificado, no solo por tus tareas sino también por tu participación en el aula. Encontrarás un desglose de tu calificación en estas páginas. Míralo y descubre en qué necesitas trabajar en el futuro. En el escritorio a su lado, Granger se movió ligeramente. Intentó ver lo que decía su informe, pero ella lo ocultó apresuradamente y le lanzó una mirada asesina. Pequeña señorita llena de sí misma. Si Draco y Theo no fueran tan maricas, ahora mismo estarías atado, desnudo y gritando y griega. ¿Qué carajo? Aclara tu mente. Lo hizo, y casi falló cuando Flint continuó hablando. Buena suerte con vuestros exámenes. Os deseo a todos un verano muy agradable y espero veros el año que viene. Hasta entonces, después de su última lección de defensa, que había sido una aburrida clase de repaso, Lupin le pidió a Harry que se quedara atrás. Jugueteando con algo en su escritorio, el hombre lobo dijo, bastante incómodo, mañana iré a San Mungo. A visitar a Sirius. Pensé, ya que vas a vivir con él, tal vez te gustaría venir a conocerlo. Aelo, sí, déjame pasar más tiempo del necesario con el lunático a pesar de. Quizás sea una buena idea. Siéntelo. Empieza a culpabilizarlo. Y él es una especie de familia. Harry asintió. Sí, dijo, sorprendido al sentir un nudo en la garganta. Comillas, ¿a qué hora vas a ir? Lupin parpadeó un par de veces y dejó la pluma con la que estaba jugando. Durante el almuerzo. Es posible que te pierdas la lección inmediatamente después, pero tan cerca de los exámenes que estoy seguro de que todo es revisión. Lo es. Y sus encantos, Flitwick me dejará perder. Excelente. El hombre lobo sonrió y parecía ser una persona totalmente diferente. Solo asegúrate de decírselo, por favor. Y al profesor Snape también lo haré. Snape miró al chico sentado frente a él. Repite eso, dijo en voz baja. Intentó Crucio Theo. Theo lo estaba presionando para que hablara sobre algo que sucedió en su infancia, y Harry intentó Crucio con él. Theo lo esquivó, pero aún así, comillas, ¿y qué pasó con Granger? Comillas, ella me atacó. Así que. Harry los aturdió a ella y a Weasley y su ataque no fue provocado, estoy seguro. Draco se sonrojó y murmuró algo. Hablar alto. Insulté a Weasley, ¿vale? Aún así, la sangre sucia no tenía derecho a abofetearme, y necesitas crecer. Draco abrió y cerró la boca un par de veces. Afortunadamente, tu falta de madurez no es tema de discusión en este momento. ¿Qué pasó una vez que Harry los sorprendió aún rojo por el insulto? Draco habló rápidamente. Fue espeluznante. Dijo que deberíamos darle una lección. Quería llevarla y encerrarla en la cámara de los secretos. Dijo que podríamos olvidarla después, comillas, pero no hizo nada, comillas, solo porque Theo y yo dijimos que no. Si hubiéramos estado de acuerdo, o si él estuviera solo, no sé qué habría pasado. Merlín, la forma en que la miraba. Draco se estremeció. Comillas, ¿cómo ha estado la señorita Parkinson? Theo dice que le tiene miedo. La he estado observando. Creo que tiene razón. Gracias por informarme sobre esto, Draco. Hablaré con él. ¿No lo harás? Dijo Draco vacilante, no le dirás que te dije estas cosas, ¿verdad? Comillas, ¿crees que soy un imbécil? Lo siento, señor Snape. Vio a Draco salir de su oficina. Él suspiró. Apostrofó. Parece que necesito tener otra charla con Harry. Me pregunto cómo se sentirá con Black.
Una mueca de desprecio cruzó el rostro de Snape ante el pensamiento. Parecía que incluso los hospitales mágicos tenían el mismo olor antiséptico. Harry solo había estado en un hospital Muggle real una vez cuando a uno de los niños del orfanato le diagnosticaron leucemia. ¿Cuál era su nombre? ¿Jacobi? No, fue Paul. Eso fue todo. Por supuesto, la señora Spruce había decidido que al niño le alegraría mucho que apareciera todo el orfanato. Me pregunto si eso lo animó. Hacerle sentir como si tuviera una familia. Solo lo visitaron una vez. En el orfanato no se prestaba mucha atención a cada niño. Así que nadie se dio cuenta cuando Paul empezó a enfermarse. Cuando sus quejas fueron tomadas en serio, ya era demasiado tarde para hacer algo. ¿Qué fue? 2 semanas después. Al menos no nos hicieron ir a su funeral. Malditos muggles. Ni siquiera se preocupan por sus propios hijos. El hospital mágico al menos no tenía esas luces fluorescentes. O ese horrible suelo de linóleo. Me preguntaba cuándo aparecerías, Mommy. Pensé que Sirius dejó de hablar abruptamente, haciendo un extraño ruido ahogado. Sus ojos se abrieron y con la voz más entrecortada que Harry había escuchado jamás, dijo James. Lupin agarró con fuerza el hombro de Harry, estabilizándose. Es Harry. Sirius no movió los ojos ni un centímetro, solo siguió mirando fijamente a Harry. Harry. Te pareces a él excepto que tengo los ojos de mi madre, pensó Harry, conteniendo un bufido. Yo te vi jugar Quidditch. Justo como él. Justo como J. James las pelotas de Mordred. ¿Estabas enamorada de él o algo así? Lo es, no dijo Lupin. Perseguidor también. Sirius finalmente movió la cabeza, quitando una gran tensión de Harry. Comillas tuviste enseño allí. Defensa contra las artes oscuras. ¿Cómo podría no verlo? Aunque se sintió raro apoyando a Slytherin, te lo diré comillas. Slytherin Black parecía excepcionalmente confundido ante eso. Harry está en Slytherin. Harry no esperaba que Black estallara en carcajadas ante eso. Comillas Merlín, eso es brillante. Tus padres probablemente se estén revolcando en sus tumbas. Algo se retorció en el pecho de Harry mientras veía al hombre reír. Notó que Lupin dejaba escapar un suspiro de alivio a su lado. Comillas ¿dónde has estado viviendo? Preguntó Sirius de repente. Apóstrofo. Definitivamente loco. Pasar de sacudir su cama de risa a hacer preguntas sin pausa de por medio. Eso no es normal. Crecí en un orfanato. Pero he estado pasando vacaciones con los Malfoy. Comillas los Malfoy. Comillas Lucius y Narcisa. Black parecía dividido entre la indignación y el horror. Comillas porque él dijo con voz áspera, comillas ¿por qué te quedarías con ellos? Lupin tosió delicadamente. Harry y su hijo son muy buenos amigos. Negro solo gafas. Luego volvió a reír. Dioses, has estado viviendo en la casa de la prima Cissy. Eso es solo y se fue de nuevo, riendo como un loco. Uf, dijo, secándose las lágrimas de los ojos. Eso es demasiado brillante. ¿Alguna chica en tu vida? Sirius sonrió ampliamente. Eso es todo. Solo recuerda, el hechizo anticonceptivo debe realizarse antes de comenzar a... Comillas Sirio comillas que dijo inocentemente. Fue su abuelo quien me dio ese consejo. No creo que lo haya expresado así tal vez. Aunque el viejo Fleamont realmente podía soltarse cuando le metías un poco de whisky de fuego. Recuerdo una vez, James y yo y luego se puso a llorar, llorando casi tan histéricamente como había estado riendo. Una mano salió disparada de debajo de su manta y agarró la muñeca izquierda de Harry. Harry sacó su varita inmediatamente. Comillas te dejé. No debería haberlo hecho. Lo siento mucho, Harry. No debería haberlo hecho. Soltó la muñeca de Harry y Harry aprovechó el momento para dar un paso atrás. Comillas debería haberme quedado, debería haberte protegido. Pero tenía que perseguir a Peter, tenía que hacerlo. Debí haberlo hecho. Joder, deberías haberlo hecho. Es tu culpa casi tanto como la de Dumbledore. Comillas te lo compensaré, lo juro. Cuando vivas conmigo. No deberías vivir conmigo, deberías vivir con James y Lily. Sus aullidos atrajeron a un equipo de curanderos que entraron corriendo a la habitación. Mientras 2 de ellos se inclinaban sobre Sirius y lo sujetaban, el tercero solo observó por un minuto, antes de sacar una poción de su cinturón. Aquí señor Black. Esto le ayudará. Beba. Sirius lo hizo, tragando la poción con avidez. Segundos después, su paliza cesó. Señor Lupin, señor Potter. ¿Les importaría contarnos qué pasó? Comillas es un absoluto lunático. Estaba hablando de manera bastante coherente. Luego comenzó a llorar y a lamentarse, y a disculparse con Harry. Y con sus padres. El curandero miró el pergamino que tenía en las manos. Bueno,
Todo lo que puedo decir es que después de su estadía en Azkaban, los cambios repentinos de humor no son inesperados. Señor Potter, tal vez no debería regresar hasta dentro de un mes. Solo denos algo de tiempo para trabajar con él. Cuanto más tiempo, mejor, señor Lupin. Creo que su visita podría ser bastante saludable, pero no con demasiada frecuencia. Yo diría que no más de 2 veces por semana, durante media hora cada vez. Al menos durante el primer mes. Entonces podremos reevaluar la situación. Comillas, ¿estás seguro? Quiero decir, ha estado aislado durante los últimos 12 años. Por extraño que parezca, demasiado contacto humano en este momento podría ser perjudicial para él. Necesita volver lentamente a sí mismo. Comillas, ¿cuánto tiempo? Dijo Lupin. Comillas, hasta que sea normal el sanador. Suspiró. Es difícil decirlo. Dudo mucho que alguna vez vuelva a ser como era antes de Azkaban, pero yo diría que 3 meses hasta que pueda ser liberado. Probablemente otros meses después de eso hasta que pueda ser verdaderamente funcional. Estará, aunque estuve en un regimiento de pociones durante mucho tiempo, gracias. Comillas, ¿cuánto tiempo pasará hasta que pueda obtener mi custodia? Probablemente piensen que estoy ansioso. Bueno, que se jodan también. El sanador miró a Harry con lástima. Diría que entre 6 meses y 1 año. No puedo hacer conjeturas sobre este tipo de cosas. Podría terminar siendo mucho más largo que eso. Todo depende de su fuerza de voluntad. Comillas, ¿cómo has estado últimamente? Comillas, en términos de tus impulsos, digamos. Harry resueltamente. No miró a Snape a los ojos. Malo, admitió finalmente. Comillas, ¿cómo es eso? He querido hacer muchas cosas malas. Estuve muy cerca de hacer algunas de ellas. Snape lo miró atentamente. Comillas, ¿y has estado CL? Sí, he estado aclarando mi mente. Cientos de jodidas veces al día. Por todo lo bueno que eso hace. No me interrumpas, lo siento, solo discúlpate cuando lo digas en serio. Harry puso los ojos en blanco. Cuando dices que no ayuda, ¿a qué te refieres exactamente? Solo ayuda en ese momento. 10 minutos después, vuelvo al punto de partida. Harry miró hacia abajo, y cuando volvió a hablar, fue apenas más que un susurro. Y está empeorando. Comillas, ¿cómo es eso? Más a menudo. Más fuerte. Y no sé qué hacer. Creo que me estoy volviendo loco. Usted no. Harry levantó la cabeza. Comillas, ¿en serio? La gente normal no piensa en hacer las cosas que yo quiero. No piensan en. Se detuvo. Snape levantó una ceja. Comillas, no piensan en cosas, murmuró Harry. Eso puede ser cierto. Pero si esas personas llamadas normales estuvieran en tu posición, lo estarían. Y Harry. No eres normal. Estás muy por encima de las personas normales. Tienes mayores posibilidades que ellos, por lo que enfrentas mayores desafíos. No tengo idea de cómo seguir adelante sin fallar. Snape suspiró. Había estado esperando que Harry dijera algo así. Cuando tu oclumancia mejore, hará una mayor diferencia. Levantó una mano, haciendo que Harry cerrara la boca. Por el momento, puedes aclarar tu mente y dejar tus emociones a un lado momentáneamente. Una vez que hayas avanzado lo suficiente en tu oclumancia, podrás mantener tu mente clara en casi todo momento, sin siquiera concentrarte en ella. Pero lo harás. No estaré en esa etapa por un tiempo. Comillas, entonces, ¿qué hago? Comillas, ¿qué es lo que le gusta hacer? Esa pregunta lo tomó totalmente por sorpresa. Déjame reformular eso. ¿Qué te gusta hacer que no se considere inmoral? Volar. Y leer. Y salir con mis amigos. Comillas, ¿por qué no haces eso, entonces? Tómate un tiempo, todos los días, solo para volar. No en Quidditch, no en el entrenamiento. Solo vuela. Simplemente porque te gusta hacerlo. Y lee algo simplemente porque lo disfrutas, algo no como parte de su plan de estudios o formación. Comillas, ¿cuándo? No es como si estuvieras sentado sin hacer nada todo el día. No dije que lo fueras. Pero lo necesitas. Te ayudará a desahogarte de una manera saludable. Tómate el tiempo. Lo necesitas. Voy a tratar de Harry, no puedo recalcarte lo suficiente la importancia de esto. Tú dije que lo intentaré, ¿vale? Harry respiró profundamente por un minuto y aflojó los puños. Lo siento, pruébalo. Déjame saber cómo te va. Incluso durante las vacaciones, tómate un tiempo para ti todos los días. Hablaremos de esto nuevamente más adelante. Si bien Harry se levantó para irse. Aún no he terminado de calificar los exámenes de tu año. Sin embargo, hasta ahora estás entre los primeros. Sigue así, gracias, dijo Harry, saliendo. Snape lo vio irse. Tal vez. Quizás esto funcione. Definitivamente es mejor que el último consejo que le di. Tal vez pueda esperar que el señor oscuro no lo presione durante el verano. Su labio se curvó en una sonrisa amarga.
Aparentemente, la parte de él que todavía esperaba buena suerte aún no estaba muerta. Entonces, Harry, como Lucius sin duda te ha informado, pronto se reunirá con un periodista. Harry levantó la vista y miró a los ojos brillantes de su señor. Lo hizo, mi señor. Mencionaste, ¿no es así, que hubo eventos en tu infancia sobre los que no te gustaría que se explicara? Harry asintió. Entonces deberías decírselo a Lucius y... maté a 2 de los muggles. No quiero que eso salga a la luz. Lucio asintió. Estaba consciente de que Harry había matado 1 por 2. Eso fue una novedad para él. Y no quiero que se publique. ¿Cómo me trató aquel comillas que hizo? El Harry volvió a mirar al señor oscuro y desvió la mirada. Él me hizo cosas comillas. ¿Y cómo va a saber Lucius qué es exactamente lo que el periodista no debe publicar, señor Roberts? Simplemente dígale al periodista que no publique nada sobre el señor Roberts. Harry Lucius nunca había oído al señor oscuro hablar en un tono tan gentil y amoroso. Cuanto más comprenda el mundo mágico lo terribles que son los muggles, mejor será nuestra posición. Harry no dijo nada, ni siquiera levantó la vista. De hecho, si sale a la luz la forma en que te trataron, sería una oportunidad perfecta para que te vengas. Si ese lugar se incendiara unos días después de que los horrores que causó se hicieran públicos, la gente felizmente creería que era alguien que quería vengarse por la forma en que trataron a su salvador. Harry levantó la vista, finalmente. No quiero que me miren con lástima. Con disgusto, casi susurró. Comillas. ¿Y por qué sucedería eso?, preguntó el señor oscuro, pero una horrible sospecha estaba surgiendo en la mente de Lucius. ¿Por qué? Porque me violó. El puño de Lucius se apretó alrededor de su bastón. El señor oscuro no parecía afectado en absoluto por esto. Harry, la elección es enteramente tuya. Aprecio porque no quieres que esto se publique, así como seguramente entiendes por qué a mí me gustaría que lo fuera. Si lo deseas, te acompañaré personalmente para presentar tus respetos a tu hogar de la infancia. Harry permaneció en silencio por un largo rato. Finalmente habló, con la voz entrecortada al hacerlo. Solo no dejes que digan que yo tuve algo que ver con su muerte. Pueden decir que se suicidó, pero eso es todo. El triunfo oscuro rugió en los ojos del señor oscuro. Y me gustaría visitarlo, mi señor. Una última vez. El señor oscuro sonrió. Excelente, siseó. Mientras Harry discutía el próximo artículo con Lucius y el señor oscuro, Maeve Parkinson estaba cogido de la mano de su hija. Lance sostuvo su varita sobre sus brazos entrelazados e hizo una mueca. Comillas. ¿Y juras nunca contarle a nadie lo que tu padre y yo discutiremos ahora contigo, hasta el momento en que te absuelva de tu voto? No discutirlo con nadie más que tu padre y yo, hasta el momento en que yo absolverte de tu voto. Pansy apretó los dientes. Sí, una línea de llamas rodeó sus manos. Mientras Maeve Parkinson le contaba a su hija una noticia que la hacía temblar de miedo, el padre de Theonok lo llevaba al sótano de su casa. Un muggle atado y amordazado lo esperaba. No vas a lanzar estos hechizos solo a un muggle en tu iniciación. Necesito ver que puedes hacerlo. Theo apenas podía apartar los ojos de la lamentable forma que tenía ante él. Papá, yo no sé si comillas no sabes qué. Si eres lo suficientemente fuerte para hacer lo que hay que hacer. Theo tragó saliva. Podía sentir la mirada de su padre taladrándolo. Levantó su varita. Mientras Theonok se duchaba, vomitando y llorando, Igor Karkaroff se reunió con uno de sus alumnos de 6º año. Quería ver dónde se encontraba el muchacho, un tal Oskar Polyakov, con respecto a una oferta que le habían hecho. Cuando Oskar Polyakov anunció su deseo de unirse a los mortífagos, Fenrir Greyback deliró frente a una pequeña multitud de hombres lobo. Habló apasionadamente, trozos de espuma volando de sus labios, hablando de las glorias que verían una vez que el señor oscuro hubiera conquistado. Despotricó sobre cómo los hombres lobo eran tratados por el mundo mágico, cómo se les negaba trabajo, vivienda y comida. Mientras una manada de hombres lobo aullaba, Albus Dumbledore redactó una carta para un viejo amigo. Como de costumbre, era necesario cubrir el puesto de defensa contra las artes oscuras. Quería a alguien en quien pudiera confiar, alguien que pudiera defenderse en una pelea. Alguien lo suficientemente paranoico como para ver indicios del regreso de Voldemort, donde incluso Albus se estaba quedando seco. Mientras Albus Dumbledore terminaba su carta a Alastor Moody, un mago llamado Cuthbert Yates estaba terminando sus propios escritos. Durante semanas y semanas, había estado recopilando todo lo que podía sobre la prisión de Azkaban, y pronto sería devuelto a Inglaterra para pasar unos meses antes de tener que regresar al infierno. Tejida por docenas de individuos en docenas de lugares, la red del Señor Oscuro se estaba estrechando. La cadena creció, eslabón a eslabón.
Pronto llegaría el momento oportuno para que la red cayera y la cadena se fijara en su lugar. Pronto, el Señor Oscuro atacaría. Y cuando